Presenta Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada. Bueno, retornamos a Casa de Gobierno. Nicolás. Bueno, muy bien, Miguel. Poco más de una hora de reunión, entonces entra el presidente de la República con la participación de Rodolfo Saldain, como recién decíamos, y también la presencia de los líderes de la coalición, en este caso el expresidente de la República, secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Menini Ríos, la presencia del ministro también de Trabajo, líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y de Daniel Peña, que es integrante del Partido de la Gente. Estuvo también Pablo Iturralde, el presidente del directorio del Partido Nacional, en este encuentro en el cual obviamente se terminaron de acordar las modificaciones que, según supimos, fueron unas 25 aproximadamente que se desarrollaron en el texto en comparación a lo que fue el anteproyecto que había salido de la comisión de expertos, que había aprobado el gobierno y que se le había presentado a cada uno de los sectores de la coalición y también obviamente a la oposición, al Frente Amplio en su momento, más allá de que en este sentido el Frente Amplio no hizo ningún tipo de réplica sobre modificaciones a plantear porque entendía que no era el proyecto original. Bueno, ahora sí está el proyecto original, tiene aproximadamente unas 25 modificaciones, las más importantes, las más trascendentes tienen que ver con la edad de retiro, con régimen de pensiones, pero la forma en la cual anunció el presidente cuando terminó la reunión fue a través de un tuit que publicó en su cuenta oficial, obviamente, en la cual evidentemente anuncia el acuerdo con los socios de la coalición, dice además que el jueves se va a presentar para la firma de los ministros en el Consejo que está previsto se desarrolla aquí en Torre Ejecutiva, y en el final ustedes ven ahí lo que dice, ¿no? Una reforma necesaria, sostenible y justa. Esto asegura el presidente de la República, algo que también ha señalado en declaraciones públicas a lo largo del último tiempo, y que también consideran tanto el propio Saldain como evidentemente el resto de los actores que necesariamente entendían que esta acción se tenía que tomar. Bueno, a propósito de las modificaciones, recién decía, edad de retiro, hay modificaciones en la edad de retiro, ya les voy a contar cómo son. Régimen de pensión también tiene modificaciones. ¿Qué más tiene modificaciones? Por ejemplo, aportes de los nuevos trabajadores que ingresen desde que se aprueba la ley, también esto se modifica. También, por ejemplo, la asignación de jubilación por cada año aportado, esto también tiene algunas modificaciones y hay cosas que también se agregaron a este proyecto en comparación al anteproyecto en el cual, por ejemplo, eran temas que no estaban. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la pensión por discapacidad severa. ¿Qué se agregó? Bueno, se agregó un adicional a la pensión por discapacidad que se va a estar aplicando a partir de los 50 años. Esto también dijo Rodolfo Saldain. Vamos a compartir justamente parte de lo que explicaba Saldain y en instantes le vamos a contar algún detalle más de lo que tiene que ver en cuanto a las modificaciones que se hacen con la edad de retiro. Los trabajadores aportan un 15%, hoy en BPS el 80% aproximadamente aporta mitad y mitad BPS, mitad la FAP. Acá va a haber un cambio para los nuevos aportantes, cualquiera sea su sector de trabajo, los nuevos aportantes van a aportar 10% al sistema estatal, al sistema público, al BPS o su equivalente, y 5% a la cuenta de ahorro individual. Los nuevos trabajadores que ingresen a partir de la vigencia de la ley. Una de las grandes virtudes que tiene el acuerdo que se cerró en el día de hoy es que hace sustentable las jubilaciones y asegura que las jubilaciones se van a poder pagar sin ningún tipo de riesgo ni de situación como la que, bueno, en otro escenario están viviendo los que son, digamos, afiliados a la caja de profesionales. También es muy importante que en pensiones de viudez, todas aquellas personas que fallezcan con 50 años o más, el régimen que se le aplica a las viudas o viudos es el mismo que está vigente al día de hoy. Por lo tanto, en esa materia también el cambio es bien relevante. Hay, digamos, un número bien importante, varios miles, de beneficiarios de pensión por discapacidad severa que tienen 7, 8, 9 años de trabajo. Eso hoy no les cuenta para nada y son personas que por su propia condición de salud no logran llegar a una edad jubilatoria. Pues bien, esos años de trabajo van a generarle un adicional a la pensión por incapacidad a partir de los 50 años. Eso no estaba en el proyecto anterior, por ejemplo.
Bueno, como lo decía justamente Saldain recién, compañeros, quienes tengan causales jubilatorias y además los derechos configurados hasta el 2032, evidentemente no van a tener ningún tipo de modificación a lo que ya han aportado, y lo que sí tiene modificaciones es justamente la edad de retiro, de la cual se hace una especie de correlación, o sea, se lo traspasa de 2026, como inicialmente decía el anteproyecto, al 2036 para poder aplicar justamente una edad promedio, en aquel caso para quienes nacieron en 1973, comenzar en el 2036 con 63 años con la edad de retiro, luego en 2038 va a ser para quienes nacieron en el 74 con 64 años, y en el 2040 efectivamente entonces este proyecto de reforma de seguridad social estima que se va a implementar la edad de retiro, de jubilación, en los 65, como de alguna forma lo establece inicialmente. Eso va a ser en el 2040 y va a ser efectivamente como punto final para quienes nacieron en 1975. Acá está lo más importante con respecto a la edad de retiro. Vamos a escuchar al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que también obviamente defendió los cambios que se desarrollaron a lo largo del proyecto, los acuerdos también, y cómo de alguna forma esto puede agilizar el tratamiento parlamentario cuando esto llegue al Parlamento Nacional. Modificaciones con respecto al régimen pensionario en cuanto a garantizar que las pensiones de sobrevivencia por viudez, etcétera, se aplican recién más adelante, y que además son, digamos, para aquellos que puedan ser causantes menores de 55 años. Todos los que tengan 55 años para adelante tendrán, cuando ocurra, digamos, pensión. Las pensiones van a ser las mismas que hoy. Lo otro es que la edad de retiro se va a mover a los 65 años, pero más tarde. Para decirlo más claro, las personas que hoy tienen desde 49 años para adelante no van a tener modificación en su edad de retiro. ¿A partir de 1975? Es a partir del 73, del 73. O sea que las personas que hoy tienen 49 mantienen el sistema vigente, ya sea que tengan causal hoy o que la generen de aquí a la fecha en que se va. 30 años de aportes, ¿qué pasa en esos casos? Si tienen 30 años de aportes, se mantienen, por supuesto, los criterios que se establecían en cuanto a la tasa de reemplazo. Nico, ¿y qué dicen desde filas del Partido Nacional? Bueno, tanto el Partido Nacional como en este caso el Partido Colorado y también Cabildo Abierto en su momento, que fueron los tres que hoy hicieron uso de la palabra al término de esta reunión, coincidieron en que este era un tema que evidentemente no solamente este gobierno tenía que hacerlo, sino que ya gobiernos anteriores, en los últimos 15 años, autoridades del propio Frente Amplio lo habían señalado, los expresidentes Vázquez y Mujica, por ejemplo, y hasta el propio contador Daniel Astori, ex ministro de Economía y vicepresidente de la República en su momento. Bueno, Iturralde hoy reconoce esto, se dice que se lleva adelante esta reforma que era necesaria para el gobierno, para el futuro del país, y además también señala como fundamental este cambio en la edad de retiro. Aquellos que están jubilados actualmente no van a tener ningún cambio en sus jubilaciones. Tienen derechos adquiridos y no van a ser modificados. Luego, este régimen comienza a regir a partir del año 2036. Estaba previsto inicialmente para el 26, pero no va a empezar a regir antes del 2036. No va a regir para los nacidos anteriores al año 73. Por consiguiente, son tres cosas fundamentales. Quienes tienen derecho a adquirir, quienes están cobrando una jubilación la mantienen tal cual. Quienes tienen derechos adquiridos para jubilarse los mantienen tal cual, y esto no va a afectar a los nacidos anteriormente al año 73. Eso es claro. Y el régimen nuevo comienza a funcionar a partir del año 2036. A partir de allí los nacidos en el 73 comienzan a tener una edad de retiro posterior a la que es actual. ¿Cómo se da ese escalonamiento? Ese escalonamiento, se están redactando los temas finales, pero no va a superar los 65 y va a haber un escalonamiento entre 3 y 4 años donde va a ir aumentando 1 año o 2 por cada año. Eso se los va a poder explicar con más detalle el doctor Saldain. En la misma línea que Iturralde, en cuanto a la necesidad también imperiosa de poder hacer esta reforma de la seguridad social, se expresaron también Guido Manini Ríos, el senador de Cabildo Abierto, líder de este sector político, y también Julio María Sanguinetti a la salida de lo que fue esta reunión con el presidente de la República. El Partido Colorado del primer día dijo que este era un tema ético del sistema político, que aquí no estaba en discusión
la situación fiscal del gobierno, que no estaba en cuestión nada que este gobierno pudiera sentir que le beneficiara de un modo directo o indirecto. Que era una mirada hacia el futuro comprometida por la fuerza de la coalición cuando nos presentamos a la elección y tomando en cuenta que el presidente Vázquez, el presidente Mujica, el ministro Altori, a lo largo de por lo menos una década habían insistido en la necesidad de buscar una actualización del sistema para darle sostenibilidad en virtud de la naturaleza demográfica que cambiaba, porque vivíamos más años y lo vivíamos mejor. Esta es la reforma que en definitiva le da sostenibilidad al sistema en el tiempo y por supuesto nosotros hemos aportado sugerencias, ideas, muchas de ellas yo diría que las principales, las que pusimos como principales sugerencias han sido consideradas, por lo tanto esperemos que en el trámite parlamentario si hay algo para mejorar se pueda mejorar, pero en definitiva que se apruebe porque lo que está en juego acá es el futuro del país, que eso es lo que a nosotros en Cabildo Abierto más nos interesa. Bien, ahí estaban entonces las consideraciones que se hicieron hoy luego de la reunión. ¿Cómo sigue esto? Bueno, como les decía recién, Consejo de Ministros convocado para el próximo día jueves aquí en Torre Ejecutiva. El presidente va a presentar allí el articulado, el proyecto definitivamente de la reforma de Seguridad Social que va a ser firmada por todos los ministros y se eleva al Parlamento el día viernes. ¿Qué pasa en el Parlamento? Bueno, ya por averiguaciones que hemos hecho, evidentemente se va a crear una comisión especial de seguimiento de la reforma de Seguridad Social para poder tratar de agilizar los tiempos parlamentarios. La idea es poder ya comenzar a trabajar esta comisión en el mes de noviembre, que en noviembre y diciembre comience a recibir delegaciones y demás, y obviamente allanar el camino para que cuando comience la nueva legislatura del año 2023, evidentemente ya la Cámara de Senadores pueda tener el camino allanado para poder tratarlo precisamente en la Cámara Alta. Y luego de aprobado allí, enviarlo en la Cámara de Diputados, que también tendrá evidentemente mucha negociación, más allá del acuerdo que hay dentro de los socios de la coalición. Eso es lo que va a pasar con la reforma de la Seguridad Social. Obviamente desde el gobierno se espera que se agilice el tratamiento parlamentario, más allá de alguna modificación o no que se pueda estar planteando, pero que evidentemente sobre finales del 2023 este proyecto esté aprobado. Veremos si los tiempos se terminan dando de esa manera. Respecto al presidente de la República, terminó la reunión, viajó inmediatamente a Colonia, está en Colonia La Paz, está participando ahora del desfile de las antorchas, en minutos está llegando a ese departamento, tiene actividades a lo largo de toda la semana, destacando justamente el Consejo de Ministros del próximo día jueves. Presentó Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada.